RCR, la red que comunica y une al Perú. Tenemos la comunicación y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al expresidente de la República, al señor Manuel Merino de Lama, y le agradecemos la cordialidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Merino de Lama, muy amable por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy gentil. Bueno, primero agradecer a RCR la oportunidad que me da de poder compartir el set en esta mañana. Un saludo cariñoso y fraterno a todo el Perú, a través de todos las radioescuchas y televisivos que ven televisión. Y en esta oportunidad, desde la ciudad de Piura, estar dispuesto para poder compartir esta entrevista y poder, de una u otra manera, comunicar al país entero, no solo el libro El verdadero golpe, sino la propia coyuntura nacional, que creo que es de interés de todos los peruanos, tener un poco más de tranquilidad en este momento donde asume un nuevo gobierno y donde hay mucha intranquilidad y preocupación por parte de todo el pueblo. En efecto, el libro nos sirve justamente como un preámbulo para darle una mirada, una ojeada al panorama nacional. En primer lugar, usted está viajando, desplazándose por varios puntos del territorio nacional, ¿no? A propósito de la presentación de este libro, en este momento se encuentra en Piura, ¿no? ¿Cuál mira usted la percepción de la opinión pública en el momento actual, ¿no? Porque el libro también tiene un correlato que va asociado a los últimos años de nuestra vida política, ¿no? Y necesariamente echarle una mirada retrospectiva, ¿no? Lo que ocurrió hace 2 años y confrontarlo con la realidad prácticamente no ha cambiado mucho, ¿no? Sí, bueno, primero el libro lo hemos hecho con el sano ánimo de que el Perú entero sepa, conozca los hechos reales que sucedieron de este nuevo Congreso transitorio, del cual me tocó asumir, gracias a la disposición de mi partido político y el apoyo de los 129 parlamentarios, la presidencia del Congreso de la República, en un momento de crisis sanitaria, en un momento difícil donde el Congreso en ese momento no tenía condiciones para poder funcionar, estrictamente porque no teníamos un reglamento que permita hacer sesiones virtuales. Y porque ese confinamiento comienza exactamente el día que nosotros juramentamos y el día que nosotros decidimos, con mucha certeza, instalar la nueva mesa directiva e instalar todos los estamentos del Congreso para que pueda funcionar. Fue el momento, digamos, de preocupación, creo yo, y de limitación a la manera como venía actuando el señor Vizcarra, porque a partir de ese momento él ya no podía emitir decretos de urgencia y tenía que empezar a hacer un trabajo articulado con el nuevo Parlamento, que era producto del disuelto Parlamento del mes de septiembre del año 2018, de un Parlamento que, sin lugar a dudas, hizo obstrucción. 72 parlamentarios quizás no tuvieron la habilidad o la destreza, o en este caso la facultad, digamos, de poder trabajar en conjunto, porque la decisión del pueblo peruano era darle la posibilidad a un nuevo gobierno que debía compartir las actividades con el Congreso de la República, porque el gobierno que había ganado no tenía mayoría parlamentaria y tenía una mayoría abrumadora de la segunda fuerza, que en este caso era la señora Keiko, sus congresistas. En ese marco, en ese momento, lo que se decía a nivel nacional era que era un Congreso obstruccionista, que no había sabido reconocer a la señora Keiko el triunfo del señor Pedro Pablo Kuczynski, y que eso entrampaba todas las acciones políticas o los planes de gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Llegamos con un nuevo Congreso, donde el señor Vizcarra, que ya había pasado los problemas que todos conocemos, había renunciado al señor Pedro Pablo Kuczynski, y en esa consecuencia él había disuelto el Congreso y tenía un nuevo Congreso que él estuvo asistiendo a la juramentación. En este libro, donde ponemos, digamos, el verdadero golpe, hacemos un relato de algunas situaciones, digamos, que sucedieron en ese espacio de tiempo, donde como presidente del Congreso nosotros desde el mes de julio del año 2019 ya anunciábamos y decíamos que las políticas del gobierno en materia sanitaria estaban fracasando o habían fracasado hasta ese momento, y que tenía que haber un cambio de actitud, que debía tomarse, digamos, en consideración la participación de los alcaldes,
debía tomarse en consideración que no podíamos seguir con pruebas rápidas, que había que seguir con pruebas moleculares, que había que desarrollar un plan de acciones donde el gobierno tenía la obligación en las funciones que estaba de comprar la mejor vacuna, de traer camas UCI, de traer plantas de oxígeno, y naturalmente yo creo en esa línea, donde tenías que tener un plan de descarte, con pruebas rápidas daban falsos positivos y falsos negativos. Y eso lo fuimos haciendo de común conocimiento a la población, para que la población entienda y comprenda, y le dimos todas las facilidades al gobierno del señor Vizcarra. Pero lamentablemente él se había acostumbrado a tener réditos, chocando contra el Congreso, tratando de desprestigiar permanentemente el Congreso, que ganando las iniciativas legislativas que tenía el Congreso y anticipándose él a través de sus decretos supremos, lo que el Congreso empezaba a entender, porque ya nosotros habíamos hecho una audiencia pública descentralizada en la libertad y teníamos un plan de acciones, a pesar que había una pandemia, pero estábamos poniendo en riesgo nuestras vidas porque el Congreso tenía que salir a conocer lo que realmente estaba pasando en el interior del país. La población estaba mareada, escuchando al mediodía al presidente Vizcarra, y había un total, digamos, una total información falsa. Nos decían primero, al inicio, que había 3.000 muertos cuando ya habían 6.000 muertos. Luego 10.000 cuando ya habían 20.000. Y al final terminamos con más de 200.000 muertos. Y cuando se da el proceso de vacancia, que creo que esas circunstancias son importantes, traerlas al recuerdo, que son el motivo del cual el libro lo ponemos a disposición del pueblo peruano, para que el país entero entienda y comprenda que la asunción al mando constitucional de Manuel Merino no fue un golpe de Estado. Al contrario, esta asunción constitucional fue el verdadero golpe que organizó el señor Vizcarra, el señor Sagasti con el Partido Morado, la señora Verónica Mendoza. Y se sumaron a él otros, digamos, partidos políticos que naturalmente en el resultado final de esta última elección el pueblo los castigó. Y esa creo que es una razón fundamental que la comparto en este libro y que agradezco a RCR que nos da la oportunidad de poder compartirla el día de hoy a través de este programa que es tan sintonizado y escuchado en varias regiones del país. Ahora, cuando usted asume la presidencia del Congreso del señor Merino de Lama y todo el devenir previo a la vacancia, usted se reunió, tuvo conversaciones en varias oportunidades con Martín Vizcarra, ¿no? Siempre le pareció, como usted narra en el libro, un tipo que tenía un doble discurso, un discurso por debajo de la mesa. ¿Siempre se mostró así? ¿O porque cuando aparecía en la televisión daba la impresión que era un tipo de consenso, de búsqueda de soluciones, de ser dialogante, ¿no? Pero el accionar político muchas veces era todo lo contrario, ¿no? ¿Usted en estas conversaciones ya tomaba conocimiento del verdadero accionar de Martín Vizcarra? Definitivamente, desde un inicio nosotros empezamos a sentir que había una escopeta de doble cañón, que mientras él se reunía conmigo en los consejos de Estado, donde tratábamos justamente los temas, donde nosotros llevamos propuestas, porque nunca fuimos silenciados, digamos, a participar de un consejo de Estado, que si bien es un órgano que no está legalmente constituido, pero era un sitio sumamente importante porque tenía a las autoridades, a los titulares de los pliegos de las principales instituciones del país. Y ahí nos daba la oportunidad, por ejemplo, de darle la opinión de que no podíamos seguir con la prueba rápida porque ya había un tema que los falsos positivos y los falsos negativos un poco te descontrolaban las acciones de contingencia que tenía que tener el Ejecutivo, que venía trabajando de la mano con los gobiernos regionales, pero que no incluía a los gobiernos locales. Y todo eso lo proponíamos y sí nos preocupaba cuando él, a través de sus comunicaciones del mediodía, empezaba nuevamente a confrontar el Congreso. Y lo confrontaba de una manera, digamos, maliciosa, porque tenían conversaciones, se le habían dado facilidades, y él salía prácticamente a hacer de conocimiento público como que seguía en un conflicto permanente con el Parlamento. Y eso nos obligó en varias instancias, y creo que el pueblo peruano mismo lo vio, a tener que salir yo como titular del pliego en defensa estricta de la institucionalidad del Congreso, a poder hacer algunas aclaraciones, a poder dar nuestro punto de vista, nuestra posición, y que eso nos permitió, por primera vez en la historia del Congreso de la República, porque el Congreso es una institución que es poco entendida por la población. La población tiene la equivocación que el Congreso hace obras, que el Congreso maneja presupuesto, que el Congreso es ejecutivo, cuando en realidad el Congreso es legislativo, fiscalizador
y representativo. Y en esa instancia, cuando empezamos a hacer nuestras sesiones descentralizadas y empezamos a recibir las críticas, fundamentalmente de algunos medios de comunicación, pero que esas críticas venían directamente del señor Vizcarra. Entonces dijimos, este señor es un señor de doble discurso, es un mitómano porque viene engañando al país, y cuando nuestros parlamentarios salían al interior del país a hacer sus visitas con las críticas que le hacía alguna prensa controlada por el señor Vizcarra, ellos se encontraban con la sorpresa de que las comunicaciones que se estaban dando en los medios nacionales, por información del Ejecutivo, en este caso el gobierno del señor Vizcarra, había mucha falsedad. Entonces empezamos a través del Congreso a hacer las aclaraciones que correspondían, no para confrontarlo, sino para que haga enmienda. Y cuando se presenta la primera vacancia, que es bueno un poco, digamos, yo lo he descrito en mi libro, esa primera vacancia que se pretendió, digamos, hacer una mala comunicación, y se malogró mi imagen. Yo sí creo que de ahí se malogra mi imagen como un congresista golpista, cuando en realidad la decisión que toma el presidente de la Comisión de Fiscalización es hacer una denuncia de unos audios que le habían llegado. Y en ese momento lo que nosotros hicimos es declarar en sesión permanente, y había una preocupación en varios parlamentarios nuevos, porque eran nuevos, éramos pocos los que teníamos experiencia, que ya recibían llamadas telefónicas y decían que estaba viniendo tanques que iban a dar un golpe de Estado al Ejecutivo, y me pedían que yo llame al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para decirles que todo se iba a desarrollar de manera estricta, constitucional y de acuerdo al reglamento del Congreso. Y es ahí donde ni siquiera utilicé yo mi teléfono en ese espacio, donde yo les dije no tengo por qué llamar, primero que no tengo mucha confianza con ellos, y le digo al general Otto, digo, que era congresista, en este caso tú eres amigo de Omar Marto, llámalo y dile que la situación está con tranquilidad y que las cosas se van a tomar las definiciones luego que se hagan los análisis de los audios. Y es en ese momento que el edecán de la Marina me alcanza el teléfono, y eso yo no lo supe aclarar, porque yo nunca hice la llamada, sino fue el edecán de la Marina que se comunicó con su comandante general y me dijo, señor presidente, el comandante general de la Marina quiere hablar con usted. Y en ese momento, que si en 10 segundos, lo único que yo le dije es que no se preocupen, que todo iba a ser de acuerdo a la Constitución y al reglamento del Congreso. La comunicación que hubo de Palacio fue totalmente distinta, fue totalmente adversa. Se pretendió armar una situación como que Manuel Merino llamó a los comandantes generales del Ejército, de la Marina, pidiendo el respaldo porque íbamos a dar un golpe de Estado y queríamos el respaldo de las Fuerzas Armadas, cuando eso era totalmente falso. Y se utilizó a ministros como el señor Inchausti, del señor Vizcarra, para salir a dar declaraciones que habían personajes vinculados a la presidencia del Congreso que habían ido a ofrecerle que él iba a continuar siendo ministro. Personajes que eran del entorno del señor ministro Inchausti, que había sido su padre un correligionario. Igual utilizó a otro ministro más, de una manera que lo que se pretendía en ese momento era echar responsabilidad a Manuel Merino e inmediatamente meterlo preso al presidente del Congreso, pero se les cayó ese plan que habían organizado. Y posterior a eso, se presenta en el mes de noviembre la nueva vacancia por situaciones que habían sido denunciadas en la prensa, por las investigaciones que tenía el señor Vizcarra, por las irregularidades propiamente de su función como presidente constitucional de la República. Y en esa instancia, Manuel Merino no votó. Fue la decisión del Congreso que tomó en ese momento y que llegamos a los 105 votos. Pero ¿qué ha sucedido en ese espacio de tiempo? Que ya había toda una organización hecha. Esa conspiración que hubo contra el gobierno constitucional de Manuel Merino la expresamos en ese libro, para que el pueblo peruano en la historia lo sepa. Y como yo lo he dicho, sin querer, digamos, generar una crisis en el gobierno, porque no hemos querido sacar el libro cuando estaba en funciones del señor Sagasti. Lo hemos sacado después que ha terminado. Hace unos días, cuando usted presenta el libro, usted señala algo que hay que ponerle mucha atención, ¿no? Usted puntualiza que el libro se origina porque hay un sector en el país que trafica con la política, ¿no? Y adicionalmente también señala que generaron toda una atmósfera, ¿no?, contra su persona, ¿no? ¿Usted fue consciente que en medio de esta atmósfera lo acusaron de golpista? Usted ha dicho que todas las movilizaciones, las protestas, ¿no?,
las orquestaba Martín Vizcarra, ¿no? Usted, siendo consciente de esta situación, asume usted la presidencia. Usted sabía que ese era el riesgo, sabía que ese era el escenario que tenía que confrontar. Efectivamente, yo no pensé, y te lo digo con toda verdad, la magnitud de la capacidad que tuvieron ellos a través de las redes, no solamente utilizando las declaraciones del señor Vizcarra, de sus ministros que renunciaron y que dejaron abandonados sus puestos, no solamente el apoyo del Partido Morado, donde el señor Guzmán empezó a recorrer el país conjuntamente también con Verónica Mendoza, y a esto se sumaron los propios parlamentarios que estaban en actividad. Me refiero a la señora Chuquilín, que fue presidenta posteriormente del Congreso, me refiero al señor, en este caso Bazán, Lenin Bazán de su mismo partido, me refiero al señor Olivares, al señor de Belaunde, que ellos también marcharon, que ellos también solventaron a la población y que en ese momento el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, en lugar de iniciarle una denuncia de investigación a Manuel Merino por esas dos muertes de esos dos jóvenes, debió habérsela echado, en este caso debió haberla hecho una investigación paralela, si no me quiero exceptuar de que me investiguen, porque no tenemos que estar sometidos a toda investigación, a estos señores que en un momento de confinamiento, que teníamos reglas de conducta en la pandemia, salieron a solventar a la población y que utilizaron todas las armas habidas y por haber. Y cuando digo todas las armas, utilizaron medios de comunicación que tenían alcance nacional, como en el caso de RPP, que salía el doctor Huertas, y el doctor Huertas en ese momento decía que las marchas no contagiaban. Totalmente adverso y contrario cuando las marchas del mes de diciembre de los agricultores, que ahí sí el señor Huertas decía que contagiaban. O sea, adverso su discurso profesional, que era escuchado por todos los peruanos y que era de confianza de todos los peruanos. Y así como eso, artistas, empresarios, que desde el Congreso les habíamos ayudado a poder tener, digamos, en esta pandemia, responsabilidad social, también se sumaron. Lo más grave de esto es que por primera vez en la historia del Perú, a través de las redes, de todo el plan, digamos, de redes, llegan a los domicilios de los ministros, llegan a los domicilios de los 105 parlamentarios, llegan a mi domicilio, donde tienes la familia, quizás a veces no está sometida a acciones de esta naturaleza, pero de una manera agresiva. La agresión que recibe el congresista Ricardo Burga en la puerta del Congreso es celebrada por esos medios de comunicación. Y mientras Manuel Merino juramentaba, la mitad de la pantalla era las marchas. Yo no, en realidad, a esa magnitud no fue mi cálculo, al contrario, mi preocupación en ese momento era armar un gabinete que genere la confianza y la tranquilidad del pueblo peruano de que era un gobierno de transición, que no era para ir a experimentar y buscar de repente gente sin experiencia, sin el expertise de poder darle esa tranquilidad al pueblo y tomar las mejores decisiones que no las había tomado el gobierno del señor Vizcarra. Y lo que es más grave, recordemos que el Partido Morado pedía que retorne el señor Vizcarra. Mi renuncia fue fortuita el día domingo. Yo podía haber hecho un gesto, digamos, de retención, utilizando las Fuerzas Armadas, con mayor represión, o de repente declarando en emergencia de confinamiento en la región Lima, que era el sitio donde más se había desbordado el tema, y que los jóvenes eran donde más habían marchado, donde ya había dado como consecuencia... ¿Lo pensó en algún momento o eso lo descartó usted de plano? Yo no pensé que esto suceda a esa magnitud. Yo pensé que esas movilizaciones en 2 o 3 días terminaban, y empecé a darme cuenta que las movilizaciones, desde que se inicia el proceso de vacancia hasta que termina mi renuncia, nunca cesaron de salir a marchar. Y yo, como dirigente agrario, perfectamente sé y conozco que el fracaso en las marchas es la falta de recurso económico, porque la población ya no tiene cómo salir, porque ya no tiene ni para el agua, no tiene para la movilización. Sin embargo, estas marchas continuas daban una clara visibilidad de que estaban siendo financiadas. ¿Financiadas por quién? Yo creo que eso hay que investigarlo, porque aquí ha venido inversión de afuera, recursos económicos de afuera y recursos de adentro, recursos del Estado. Cuando hablo de recursos del Estado es porque, por ejemplo, en mi región Tumbes, la identificación que me hizo la gente de mi entorno era que esa movilización la había hecho el gobernador regional, que era compañero en la misma época cuando él fue gobernador de Moquegua y nuevamente era gobernador por Tumbes. Naturalmente era de accesibilidad del señor Vizcarra, tan igual como el gobernador regional de Cajamarca, que era de mi partido político, pero que a pesar de tener la peor, digamos, ejecución presupuestal, estaba en penúltimo lugar
le seguían dando dinero para que siga ejecutando obras, cuando era contrapuesto, cuando tú por eficiencia das recursos y no por deficiencia. Esos hechos... Sí, antes de conversar acerca de Acción Popular, que es su partido con el cual usted justamente llega a la presidencia del Congreso, ¿no? Me gustaría un poco que me puntualice el tema que mencionó hace unos instantes, ¿no? ¿Usted tiene alguna idea de quiénes estuvieron detrás de estos financiamientos? Me dice que hubo financiamiento interno y también probablemente hubo financiamiento externo. ¿Quiénes podrían haber estado detrás de toda esta situación para generar una situación de crisis en el país? A ver, un brazo importante que ha venido utilizando el gobierno es IDL. Y IDL es financiado por el señor Soros. Su hijo del señor Soros estuvo justamente días antes de estas marchas. Por un lado, hablamos financiamiento internacional, donde puede estar también, donde podría haber recursos económicos del comunismo, que naturalmente no querían perder el poder, porque si nosotros analizamos los hechos que acontecieron, justamente Manuel Merino no es de mi entorno, Manuel Merino no es de mi agrado, Manuel Merino no es de mi línea política, Manuel Merino está saliendo a decir de que va a recortar los recursos económicos que se están yendo, digamos, a los contratos de publicidad o a un sinnúmero de actividades que no eran necesarias en un momento de crisis, por un lado. Me refiero a los recursos de afuera. A los recursos internos, yo casi estoy convencido que haya habido recursos del empresariado. El Banco de Crédito fue, a través de sus funcionarios, fue uno de los primeros que salieron a través de los Twitter a movilizar la gente. Entonces, creo yo que ahí ha habido algún tipo de presión. Los gobiernos regionales son recursos de todos los peruanos. Los ministerios que renunciaron y que salieron a copar las redes de una manera abrumadora, porque mis hijas, por ejemplo, que manejan sus redes, tuvieron que cerrarlas porque caían prácticamente de manera ya agresiva. Igual sucedía con algunos, digamos, influencers, que ellos mismos sentían que cuando tú estaban en favor de que Manuel Merino sí era constitucional, los hacían cambiar de opinión. Entonces hubo recursos económicos del Estado, recursos privados, en este caso del empresariado peruano, y recursos externos. O sea, hubo mucho dinero. ¿El interés cuál era? No dejar que todo su plan que tenían ellos organizado se pueda romper. Sin embargo, sí yo debo felicitar al pueblo peruano que ha tenido la capacidad de poder darse cuenta, y todos aquellos que marcharon contra el gobierno constitucional de Manuel Merino fracasaron en la contienda electoral. Y ellos el día de hoy, lo que estamos viendo en el acontecimiento nacional de una elección que lamentablemente ha estado, por el propio ente electoral, ha generado dudas de que haya sido algo transparente, y que para mí particularmente, debo decirlo, y lo digo con el mejor de los ánimos, todo esto fue armado, porque hoy vemos que el premio que han recibido algunos ministros, como el caso de aquel ministro de Defensa, que fue uno de los que se opuso a que la elección del decano del Colegio de Abogados pueda dar el curso que correspondía y hubiésemos tenido un representante en el Jurado Nacional de Elecciones que quizás hubiese sido el contrapeso para que no hayan irregularidades o desconfianza, que es lo que ha generado el pueblo peruano. Y lo mismo entrampó denunciando, utilizando a un poder del Estado como es el Poder Judicial, sobreponiéndose al poder del Congreso, para que no se elijan los miembros del Tribunal Constitucional que tenían el mandato vencido por 2 años, que han tenido una clara dirección del Tribunal Constitucional en defensa de los caviares, en defensa del señor Vizcarra. Eso, como premio lo llevan de ministros, nos deja nuestras dudas, y creemos que esto fue organizado, y que el día de hoy la pelea que se tiene por parte, digamos, de este grupo que siempre protegió al señor Vizcarra es el señor Cerrón. Sacarlo del paso al señor Cerrón para copar esos espacios, que con eso no decimos que no tienen espacio. Claro que tienen espacio, porque si nosotros miramos en el contexto, mucha gente que está poniendo el gobierno del señor Castillo es gente que estuvo en el gobierno del señor Vizcarra y que estuvo en el gobierno del señor Sagasti, que fue la continuidad del señor Vizcarra, del señor Sagasti, que fue su fracaso de la oportunidad que tuvieron ellos, el Partido Morado, de haber llegado al gobierno. Bien, estamos dialogando con don Manuel Merino de Lama, expresidente de la República, a propósito de la reciente presentación de su libro El verdadero golpe. Una pregunta final para acabar con el tema del libro, ¿no? ¿A usted
recibió apoyo de correligionarios de su partido, pero también le dieron espalda, ¿no? ¿En algún momento se ha sentido traicionado por correligionarios de su partido? Y lo segundo, ¿no? Eh, en toda esta situación que usted vivió, ¿ya narró todo o todavía faltan muchas cosas por conocer? No, faltan muchas cosas más. Que luego de haber escrito mi libro, he recibido llamadas de propios parlamentarios de situaciones que ocurrieron cuando yo renuncio. En el libro, por ejemplo, yo relato los acontecimientos que se dieron cuando mi partido decidió que yo sea el candidato a la mesa directiva y luego por las reuniones sostenidas con los diversos grupos políticos me dieron la oportunidad de presidir el Congreso. En ese momento ya habían, digamos, situaciones que internamente en el partido estaban no divididas, sino con posiciones diferentes. El señor Mesías Guevara y el señor Lescano, que han sido parlamentarios conmigo y que perfectamente me conocen, no eran de mucho agrado que Manuel Merino sea el candidato. Y naturalmente fue una elección interna, una discusión interna, pero sí me preocupó los hechos que acontecieron posterior a eso, tanto de la conducta del señor Mesías Guevara, que es presidente del partido con mandato vencido por cerca de 2 años, y lo mismo la conducta de nuestro candidato a la presidencia de la República, que fue el señor Lescano, porque durante todas sus entrevistas en todos los medios nacionales, lo primero que le preguntaban, porque lo utilizaban, era ¿qué espacio tendrá el señor Merino? Y ellos mantuvieron, a pesar de, en el caso de Lescano, que es abogado, decir que era golpista. O sea, desconocer las normas y las leyes, que las conoce mejor que nadie. Entonces yo sí creo que me siento traicionado, no Manuel Merino, sino nuestro partido político, porque si Acción Popular hubiese conducido el gobierno de transición, estoy convencido que con el gabinete que me acompañaba, los resultados hubiesen sido distintos. La pandemia la hubiésemos puesto en mejor condición. La compra de vacunas hubiese sido la vacuna de mejor calidad, no una vacuna, como el caso de la Sinopharm, que lamentablemente en los propios estudios internacionales y en las propias decisiones en varios países de Europa no te dejan ingresar si tú tienes, en este caso, la vacuna de Sinopharm. Entonces, yo creo que esos hechos visten de cuerpo entero la traición que le hicieron al pueblo peruano y a un miembro de su partido político, de los propios, en este caso, representantes de Acción Popular, uno que candidateaba a la presidencia de la República y otro que se mantenía en un cargo como gobernador regional de la región Cajamarca, que es una región sumamente importante y que sin lugar a dudas esa conducta de ellos, y si a eso le sumamos lo que sucedió con el alcalde de Lima Metropolitana, creo que se cierra el círculo de personajes que tuvieron altos cargos en la Acción Popular y que traicionaron a un correligionario. Vayamos al tema de actualidad porque sé que en unos momentos más usted tiene que embarcarse. El tema actual, ¿no? Nuevamente la presidencia del Congreso está en manos de Acción Popular, de una correligionaria suya, ¿no? María del Carmen Alba, ¿no? Mirando objetivamente, ¿el Congreso para usted en este momento significa un contrapeso real? ¿Se puede solicitar o establecer los mecanismos de ley para ser un contrapeso al Ejecutivo, solicitar la renuncia del presidente del gabinete o censurar a ministros? ¿Está en capacidad el Congreso de hacer esto en estos momentos? A ver, el Congreso está digamos, si lo ponemos en una balanza, estamos en una diferencia abismal. No estamos en contrapeso porque lamentablemente, a medida que ha pasado el tiempo, ya hay reformas constitucionales que debieron haberse hecho. Me refiero, por ejemplo, al tema de confianza. Con mucha pena debo decirlo que el Congreso nuestro no estuvo en la capacidad de haber aprobado con 87 votos una reforma constitucional del artículo 133 y 134, que le hubiese dado igualdad de condiciones en el tema, digamos, del contrapeso político del Congreso. Y eso porque la propia conducta del Tribunal Constitucional ha debilitado la institucionalidad del Congreso. Y eso significa que este Congreso, que no tiene los votos para hacer reformas constitucionales, que no tiene los votos para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que sí tendría los votos para censurar a un ministro o para no darle la confianza a un gabinete, yo creo que esas condiciones lo que hacen es debilitar más al Congreso, porque una negación de confianza en este momento es prácticamente quedar en jaque el legislativo frente a lo que puede hacer el ejecutivo. Y sobre esa materia, yo creo que lo que tenemos que pedirle al señor Castillo que entienda, que comprenda, que estas movilizaciones que se están dando en las calles, que esta preocupación del pueblo peruano, que este retiro de recursos económicos de los bancos, de las instituciones financieras y el abandono de
cientos de peruanos o miles de peruanos que se están yendo al extranjero, es porque él está generando en la propia elección que ha tenido desconfianza en el pueblo peruano, porque ha puesto personajes que pueden ser de su partido político, pero que no tienen las condiciones éticas y morales, que han sido investigados en algún momento y que los está premiando de una manera, yo creo, irresponsable, con el respeto que se merece el señor presidente, pero yo creo que tiene que asimilar que él es el presidente de todos los peruanos y que la tarea de él es unificar esa división que ha tenido el país para poder ir todos unidos, todos juntos, a darle las mejores condiciones a todos los peruanos. Y eso, el único que podría tener esa decisión es el presidente constitucional, el señor Castillo. Si él no lo hace, lamentablemente, con un Congreso de naturaleza vamos a seguir en conflictos y lo que nos espera no es algo de larga data, sino de corta data. Hace unos días ocurrió un hecho que se lo pregunto porque usted fue presidente de la República, fue presidente del Congreso. El presidente Castillo, él indicó que iba a realizar una visita protocolar a la mesa directiva. Lo hizo, se reunió con la mesa directiva, ¿no? Luego trasciende, ¿no?, que la visita es para sugerirle, para plantearle una consideración que se reconsidere la conformación de las comisiones de trabajo, ¿no? Fundamentalmente la comisión de educación, ¿no? ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Porque hay quienes piensan que esto es una clara injerencia del Ejecutivo contra el Legislativo. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? A ver, yo creo que en este momento las principales autoridades tienen que tener gestos. Y creo que la decisión de la presidenta es un gesto. Es un gesto democrático que tenemos que verlo desde ese punto de vista. Pero ese gesto democrático no se convierte, digamos, en una obligación. Y creo que eso es la respuesta que ha dado el Congreso. Porque la Comisión de Educación se sigue manteniendo en renovación, que es donde determinaron los grupos políticos en los acuerdos de Junta de Portavoces cuál era la presidencia de cada uno de los grupos políticos que debían asumir la responsabilidad para este periodo parlamentario. Sin embargo, yo creo que habiendo pedido la presidenta del Congreso un Consejo de Estado, que eso no es un órgano constitucionalmente, digamos, que está en funcionamiento, pero que sí es un instrumento que ha venido siendo utilizado por varios presidentes para ir a un poco de entendimiento frente a los hechos, yo creo que mejor el presidente de la República hubiese convocado un Consejo de Estado para haber escuchado a la presidenta del Congreso lo que ella seguramente viene escuchando, porque tú cuando presides el Congreso, tú tienes la suerte de escuchar a todas las bancadas políticas, a las propias bancadas de Perú Libre, que vienen y te dan, digamos, su punto de vista, y eso te permite discernir lo que tiene que ser un presidente del Congreso y lo que debería ser un presidente constitucional de la República. En ese sentido, yo creo que la decisión de la presidenta, quizás en las circunstancias que estamos con un gabinete de intransigencia del presidente, es complicado un tema de esa naturaleza. Pero creo que la conversación, el diálogo, la democracia y las decisiones, digamos, que pueda tener una titular en un momento de esta naturaleza tiene que ser con tranquilidad y tiene que ser con la mayor mesura posible. Yo creo que ha hecho bien en recibirlo y ha hecho bien en no permitirle que esa injerencia que pueda dar el presidente se pueda haber sido escuchada, no por ir a una confrontación, sino porque esa es una decisión del Congreso, que tampoco podría la presidenta del Congreso ir a darle una injerencia de un plan de gobierno que tiene su partido, en este caso de Perú Libre. Entonces, en esas condiciones, más allá de los objetivos, de las preocupaciones, de que por qué lo recibía, que podía ir a ser una cuestión de confianza, que había un pleno establecido, yo creo que los hechos finales visten de cuerpo entero lo demócrata que es la presidenta del Congreso. Una pregunta final y le agradezco la gentileza de su parte. Usted, al momento de presentar su libro hace unos días, decía que siente que el presidente no busca generar un ejercicio de gobernabilidad y por el contrario, ¿no? Lo que busca es la confrontación y la disolución del Congreso, ¿no? ¿Todavía cree que el presidente tiene como objetivo disolver el Congreso? ¿Ese es el objetivo principal de Perú Libre? ¿Esa es la línea política que está trazando el actual gobierno? Si él persiste en llevar un gabinete en las condiciones que lo está llevando, yo creo que esa es la línea. Si él hace sus cambios antes de ir al Palacio Legislativo a pedir el voto de confianza y hace algunas modificaciones de algunos ministros que no merecen tener la condición de ser ministros, creo que es una acción que te puede generar recuperación de confianza frente a este espanto que estamos viviendo todos los peruanos y a estas dudas que sentimos
los que realmente conocemos de política frente a la coyuntura en la que nos encontramos. Al expresidente de la República, Manuel Merino de Lama, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ojalá que cuando esté en Lima podemos invitarlo, tenerlo acá en los estudios centrales, ¿no? Es importante para conocer un poco ya la opinión del día a día, ¿no? Usted además, como congresista, tiene mucha experiencia como parlamentario, además, en su calidad de representante de un partido político, podemos hablar ya de temas ya mucho más relacionados al día a día del país. Le agradezco la gentileza, un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.